Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es: nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este discurso es por la hermana Reina I. Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Este discurso es de la conferencia de este año 2022 del mes de abril. Y el subtítulo nos dice: la Iglesia es más que los edificios y la estructura eclesiástica. La Iglesia somos nosotros, los miembros, con Cristo a la cabeza y el profeta como su portavoz. Es cierto, hermanitas, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, porque la estructura de la Iglesia son edificios, ¿no? Y esos edificios, sin miembros no puede ser una iglesia. Entonces nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, somos la Iglesia. Y entonces la hermanita Reina Aburto empieza su discurso con este mensaje. Y la hermana nos relata en su discurso que ella visitó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a la edad de 26 años. Y él dice que ella estaba pasando momentos en su vida tristes, porque se acababa de separar de su primer matrimonio. Y hermanitas, voy a compartir el discurso de la hermana Aburto. Y nos dice: tras recibir una invitación a venir y ver, asistí por primera vez a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la edad de 26 años. Me acababa de separar de mi primer esposo. Tenía un niño de 3 años y me sentía impotente por el temor. Cuando entré en el edificio, me sobrevino una calidez al percibir la fe y la alegría de las personas que me rodeaban. Fue en verdad un amparo contra la tempestad. La hermana estaba pasando momentos tristes, ¿no? Y ella sintió algo muy bonito al entrar a la iglesia por primera vez. Nosotros también cuando fuimos por primera vez a la iglesia, a veces estamos un poquito, nos sentimos como asustadas, nos sentimos que no conocemos a nadie, o también puede ser que conocemos a un par de personas, ¿no?, que nos han invitado. Pero también sentimos el amor de los hermanos, porque ellos se dirigen a nosotros, nos saludan, nos llaman a sentarnos a su lado. Cuando termina la hora sacramental, nos están invitando, están cerca de nosotros, ¿no? Están cerca de nosotros para nosotros sentarnos a su lado nos están y también a veces sin darnos cuenta ya nos van enseñando, enseñando cómo se dan las clases, porque a veces nosotros vamos y la verdad, como es por primera vez que visitamos la iglesia, a veces no sabemos a veces en dónde están los textos bíblicos que a veces durante las clases nos piden, ¿no?, para
para leer. Claro que cuando somos nuevas, todavía no participamos, porque los hermanos también se dan cuenta de eso, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que las hermanitas que siempre hay una hermanita que está a su lado, siempre una hermanita que le dice, venga para acá, siéntese acá, acá le guarda una silla. Entonces, y nos van enseñando. Porque yo recuerdo cuando yo también iba por primera vez, los primeros días que estaba yendo a la iglesia. Tenía una hermanita que siempre me decía, vamos, ya se va a quedar. Y yo decía, sí, ¿no? Cuando me podía quedar, decía que me iba a quedar a las clases. Entonces vamos ya para sentarnos juntas. Y así, poquito a poquito, uno se siente como en familia. Y se siente aparte de su familia que deje en su casa, ella también se siente como en familia, hermanitas. Al ver este cariño, este amor que dan las hermanas de Sociedad de Socorro. Y también de las hermanas de la iglesia, ¿no? Durante la hora sacramental también nos saludamos ahí y sentimos algo muy bonito. Entonces la hermanita Reina Aburto, ella sintió también así, y ella dice, pues, fue en verdad un amparo contra la tempestad. 3 semanas después hice el convenio del bautismo con el Padre Celestial y empecé el trayecto de ser discípula de Cristo. Aunque mi vida no ha sido perfecta a lo largo de ese trayecto. Y ella nos sigue hablando así, ¿no? Nos dice, para que yo recibiera esas bendiciones eternas, fueron necesarios varios elementos materiales y espirituales. El Evangelio de Jesucristo se había restaurado y predicado. Ese centro de reuniones se había construido y cuidado. Había una estructura eclesiástica, desde el profeta hasta los líderes locales. Y había una rama con miembros por convenio, listos para recibirnos a mí y a mi hijo, donde se nos llevó al Salvador. Fuimos nutridos por la buena palabra de Dios y recibimos oportunidades de servir. Nosotros, después de recibir la ordenanza del bautismo, nosotros somos recibimos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder obra en nosotros. Ese día nosotros somos purificados, ¿no? Y desde ese día es como, no, nosotros volviéramos a nacer. Y desde ahí nosotros tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios, ¿no? Leyendo las escrituras, asistiendo a la iglesia. Nosotros al poder seguir con estas cosas que uno hace, ¿no? Después de bautizarnos, que se nos enseña qué cosa tenemos que seguir haciendo, nosotros vamos a poder llevar una vida más correcta, una vida más ordenada. Y entonces la hermana Aburto, ella por eso nos dice, fuimos nutridos por la buena palabra de Dios y recibimos oportunidades de servir.
Y nos dice, desde el principio, Dios ha procurado reunir y organizar a sus hijos. Y esto lo encontramos también en una escritura, ¿no? Lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Nos dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también tenemos otra escritura en Efesios, capítulo 4, del 11 al 13. Y nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanitas, la hermana Aburto, ella nos dice, ¿no?, que para llevar a cabo nuestra inmortalidad y nuestra vida eterna, es para eso es que Dios ha mandado ¿no?, que se organicen sus iglesias, porque por intermedio de personas que están indicadas a que nos ayuden a poder nosotros realizar las ordenanzas en las iglesias. Entonces, nosotros, así nosotros vamos a llevar a cabo nuestra inmortalidad y también prepararnos para la vida eterna. Y con ese propósito en mente, Él nos ha pedido que construyamos lugares de adoración. ¿Para qué que se construyen esos lugares de adoración? Para poder realizar esas ordenanzas. Y nosotros, al realizar las ordenanzas, hacemos convenios con Dios. Y para guardar esos convenios que hemos hecho con Dios es vivir en la senda, seguir la senda de los convenios. Y entonces, así es como nosotros, al ser miembros de la Iglesia de Jesucristo también, ¿no?, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo en los santos últimos días. Durante estos tiempos de que hemos estado de esta pandemia por el COVID-19, no hemos estado asistiendo a las iglesias, ¿no?, a los edificios. Pero nosotros, como miembros de la iglesia, hemos seguido desde nuestros hogares, estudiando, escuchando, aprendiendo más, ¿no?, el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, por intermedio de las redes sociales, predicando el Evangelio. Entonces, por eso es que el discurso de la hermana Aburto nos dice, pues, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Porque
no, nosotros como miembros de la iglesia, podemos seguir avanzando en la obra de Jesucristo. No hemos estado asistiendo a la iglesia, pero hemos seguido. Pero la iglesia, ahora que ya podemos asistir, tenemos que asistir, porque la iglesia, los edificios, no pueden estar sin miembros. Entonces, nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nosotros depende que el Evangelio de Jesucristo siga restaurándose y siga creciendo. Entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso de la hermana Reina Aburto. Y nos dice, con ese propósito en mente, Él nos ha pedido que construyamos lugares de adoración, donde recibimos conocimiento y las ordenanzas de salvación y exaltación. Hacemos y guardamos convenios que nos unen a Jesucristo. Somos investidos con el poder de la divinidad. Y nos reunimos a menudo para recordar a Jesucristo y fortalecernos mutuamente en Él. Nuestro Padre Celestial designó, ¿no? Eso encontramos en Osías 18:25, y dice, y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también de juntarse cuantas veces les fuera posible. No es necesario esperar que sea un día a la semana. Podemos reunirnos tenemos varias reuniones, ¿no?, que en la semana, ¿no? Podemos reunirnos por organizar las actividades que hay en la iglesia. Entonces no vamos a tener que esperar una vez a la semana, ¿no? Podemos reunirnos, juntarnos cuantas veces fuera posible. Y entonces la hermana nos sigue hablando así: fortalecernos mutuamente en Él. La organización y los edificios de la iglesia existen para nuestro beneficio espiritual. La iglesia es el andamiaje con el que formamos familias eternas. La iglesia, gracias a la iglesia y con todo lo que se realice en la iglesia, nosotros vamos a ir avanzando, porque vamos a ir haciendo las ordenanzas, realizando las ordenanzas por nosotros, ordenanzas por las personas que ya no están también, que han partido de la tierra. Entonces, por eso es que se edificó, se construyó las iglesias para nuestro beneficio. ¿Y por qué dice la iglesia es el andamiaje con el que formamos familias? Porque ahí vamos avanzando, ¿no? Como una escalera, ¿no? Vamos avanzando y avanzando para así nosotros llegar a la exaltación. Todo depende de nosotros, que no nos quedemos quizás en el primer, ¿no? En donde estamos ahí, quizás no queramos avanzar o nos estemos acostumbrando de vivir y saber y hacer
lo que nomás hacemos siempre, ¿no? Sino seguir avanzando como realizando las ordenanzas que se nos pide. Hay mucho trabajo en la iglesia que hacer. No es fácil ser un buen miembro de la iglesia de Jesucristo. Hay que poner bastante esfuerzo y poder cumplir con los convenios que nosotros hemos hecho con Dios. Entonces, por eso la hermana dice en su discurso, ¿no? La iglesia es el andamiaje con el que formamos familias eternas. Porque gracias a la iglesia y gracias a la casa del Señor, en el templo, nosotros también ahí realizamos las ordenanzas, ¿no? Vamos subiendo, ¿para qué? Para nosotros así llegar a la exaltación. Y hermanitas, gracias a la iglesia nosotros podemos también con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que nosotros hemos prometido a Dios y podamos realizar, nosotros vamos a tener la vida eterna. Y hermanitas, la hermana Burto nos dice así, ella nos cuenta sobre, en un momento dice que al conversar con un amigo que estaba pasando por momentos difíciles, ella le preguntó sobre su situación económica. Y este amigo le respondió, no. Le dijo que su obispo le estaba ayudando mediante las ofrendas de ayuno. Y este amigo le dijo así, no sé qué sería de mí y de mi familia si no fuera por la iglesia. Yo le señalé y le dije, la iglesia son los miembros, ellos son los que dan ofrendas de ayuno, con disposición y alegría para ayudar a los necesitados. Entre nosotros, ustedes están recibiendo los frutos de la fe y la determinación de ellos de seguir a Jesucristo. Es en esto en cuando se nos está, ¿no?, haciendo siempre recordar sobre las ofrendas de ayuno. Las ofrendas de ayuno sirven para ayudar a las personas necesitadas, a las personas que están pasando dificultades, ¿no?, que están pasando quizás en situaciones económicas difíciles. Entonces, para esto son las ofrendas de ayuno. Y la hermana nos sigue diciendo así, mis condiscípulos de Cristo, no subestimemos la maravillosa obra que el Señor está efectuando por medio de nosotros. Su iglesia, a pesar de nuestras deficiencias, a veces somos los que damos y a veces los que recibimos, pero todos somos una familia en Cristo. Su iglesia es la estructura que Él nos ha dado para bendecirnos, conforme lo adoramos a Él y nos servimos unos a otros. Gracias a su iglesia de Jesucristo, gracias a las iglesias, nosotros podemos ser bendecidos, ¿no?, al poder nosotros adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con las leyes, cumpliendo con los mandamientos de Dios, ¿no?
amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la hermana Aburto también menciona a la organización de Sociedad de Socorro. Y ya dice que algunas hermanas se han disculpado con ella porque piensan que no son miembros activos de la Sociedad de Socorro, debido a que sirven en la primaria o en las mujeres jóvenes. Esas hermanas son de las miembros más activas de la Sociedad de Socorro, porque están ayudando a nuestros niños y jóvenes a aumentar su fe en Jesucristo. Esto es lo que ella nos dice, ¿no? Que las hermanas que están trabajando en las organizaciones de primaria y de las mujeres jóvenes, ellas no se sientan que no están activas en Sociedad de Socorro, ¿no? Ellas están más que activas, ellas están trabajando para los jóvenes, para la primaria, enseñándolos a esos niños, a que ellos aumenten más su fe, enseñándolos a esos niños, a esos jóvenes, guiarlos, ¿no? Porque también, aparte que nos dan ahí enseñanzas espirituales, también para nuestra vida temporal, también las hermanas que llevan su llamamiento y están enseñando a los jóvenes y a la primaria, ellas también orientan para la vida temporal, les aconsejan. Entonces, cuando hay hermanas que estamos trabajando, ¿no? Y recuerdo que yo en un tiempo también estaba trabajando en las mujeres jóvenes, ¿no? Y no nos enteramos que quedaban de acuerdo, a veces que se quedaba de acuerdo, ¿no? En ese día teníamos que preguntar, ¿no? A una amiguita, a una hermana amiga que teníamos, y cómo están, qué va a haber, porque no estamos a veces al día quizás del tema que han hablado ese día, ya sea la clase, ya sea las actividades. Entonces nos sentimos pues como que no. Pero para eso tenemos siempre una amiguita, tenemos una hermana, que no falta que nos vamos a encontrar con ellas. Entonces vamos preguntando, ¿no? Vamos preguntando en qué cosa va a haber, qué hay. Entonces no nos sintamos pues cuando estamos trabajando que no somos activas en la Sociedad de Socorro. Esto es lo que la hermana Aburto nos anima, ¿no? Con estas palabras. Cuando estemos trabajando, pues, en la organización de la primaria o de las mujeres jóvenes. Y no nos encontremos, pues, en las clases de Sociedad de Socorro. Y por eso ella dice, la hermana Aburto dice, la Sociedad de Socorro no es un salón de un edificio, ni una lección de domingo, ni una actividad, ni una presidencia local o general. La Sociedad de Socorro son las mujeres del convenio de la Iglesia. Somos nosotras, todas y cada una. Es nuestra comunidad mundial de compasión y servicio. Donde quiera que estemos y vayamos siempre, somos parte de la Sociedad de Socorro, al esforzarnos por cumplir su propósito divino de las mujeres, de que las mujeres lleven a cabo la obra de Dios de manera individuales y colectivas, al brindar socorro. Y nos dice así: ayudar al necesitado, a atender al enfermo,
disipar las dudas, liberar de la ignorancia y aliviar de todo lo que obstaculice la alegría y el progreso. Por eso nuestro lema es: la caridad nunca deja de ser. El lema de la Sociedad de Socorro. Y la hermana Aburto dice: existe una pertenencia similar en los quórums de élderes y en las organizaciones de la Iglesia para todas las edades, incluyendo a nuestros niños y jóvenes. La Iglesia es más que los edificios y la estructura eclesiástica. La Iglesia somos nosotros los miembros. Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Con Cristo a la cabeza y el profeta como su portavoz. Y esta es una escritura que voy a leer, que se encuentra en Doctrina y Convenios 10, 67 y 69. Y dice: he aquí, esta es mi doctrina. Quien se arrepiente y viene a mí, tales son mi iglesia. Y ahora bien, he aquí a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y entonces la hermana dice: hermanos y hermanas, démonos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo, donde podemos unir nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras mentes y nuestras manos para que Él efectúe sus poderosos milagros. Y la hermana Aburto, ella también nos habla en su discurso de un adolescente que le dijo a su mamá que cuando era niño, cada vez que daba $1 de diezmo, pensaba que con ese $1 se construiría una capilla completa. Y la mamá, conmovida, le respondió: es algo lindo, ¿te imaginaba las capillas en la mente? Sí, exclamó él, eran muy bonitas y eran muchísimas. Entonces la hermana Aburto nos dice así: queridos amigos, tengamos fe como la de un niño, regocijémonos en saber que aún nuestro esfuerzo más pequeño marca una gran diferencia en el reino de Dios. Nuestro propósito en su reino debería ser traernos unos a otros, a Cristo, como leemos en las Escrituras. El Salvador extendió esta invitación a los nefitas. Y esto lo encontramos en Tercera de Nefi, capítulo 17, del 7 al 8. Y dice: tenéis enfermos entre vosotros, traedlos aquí. Tenéis cojos o ciegos o lisiados o mutilados o leprosos o atrofiados o sordos o quienes estén afligidos de manera alguna. Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Pues percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho por vosotros, hermanos, en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Todos tenemos aflicciones, ¿no? Y nosotros, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nosotros tenemos que traerlo a los pies de nuestro Salvador.
hay muchas dificultades en este mundo que pasamos. Puede ser enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Entonces, solamente tenemos que arrodillarnos a nuestro Salvador para que Él nos ayude a poder sentir y recibir su consuelo, su misericordia. A nosotros, al poder nosotros, traer nuestros problemas a nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentir descanso. Vamos a sentir descanso. Porque de alguna manera todos estamos afligidos por algo. En los tiempos de los antiguos profetas tenemos en Tercera de Nefi, capítulo 17, del 9 al 10, y dice: y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud de común acuerdo se acercó con sus enfermos y afligidos, y sus cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaban. Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud pudieron acercarse, le besaron los pies, a grado de que le bañaron los pies con sus lágrimas. Nosotros así estemos pasando por dificultades, no olvidarnos de nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. Siempre poner todos nuestros esfuerzos de superarlo, tratar de superarlo, aunque en algunos casos no se puedan superar, pero lo importante es tener el consuelo de nuestro Señor Jesucristo a nuestras tristezas, aflicciones. Y continuando, hermanitas, con el discurso de la hermana Reina Aburto, ella nos dice: desde un niño que paga su diezmo con fe, hasta una madre sola que necesita la gracia del Señor, que brinda poder, un padre a quien se le dificulta mantener a su familia, nuestros antepasados que necesitan las ordenanzas de salvación y exaltación, y los que cada semana renovamos nuestros convenios con Dios. Nos necesitamos el uno al otro y podemos llevarnos unos a otros hacia la sanación redentora del Salvador. Y dice: queridas hermanas y queridos hermanos, sigamos la invitación de Jesucristo de llevarnos a nosotros mismos a nuestras aflicciones, a Él. Cuando venimos a Él y llevamos a quienes amamos a Él, Él ve nuestra fe, Él los sana a ellos y nos sana a nosotros.
Voy a leer una escritura, hermanitas, que está en Moroni 7:3 y dice: por tanto, quisiera hablaros a vosotros, que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor, desde ahora en adelante, hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Siendo miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vamos a tener un poco de descanso a nuestras aflicciones, a nuestras tristezas, reposo a todo lo que nos suceda, porque Jesucristo nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar con su misericordia, nos va a dar consuelo a las aflicciones, tristezas que pasemos. Con el Evangelio de Jesucristo tenemos la esperanza nosotros de sentir ese consuelo, la esperanza de entrar en el reposo del Señor, como nos dice en la Escritura, ¿no? Desde ahora en adelante hasta que tengas reposo con Él en el cielo. Y la hermana Burton nos dice: en calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos estamos esforzando por ser uno en corazón y voluntad, y por ser humildes, sumisos, dóciles, accesibles, llenos de paciencia y longanimidad, moderados en todas las cosas, diligentes en guardar los mandamientos de Dios, en todo momento, llenos de fe, esperanza y caridad, y hacedores de buenas obras. Nos estamos esforzando por llegar a ser semejantes a Jesucristo. Y hermanitas, nuestra clase de hoy día de la hermana Reina Aburto, que es: nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia, los edificios de nuestro Señor Jesucristo, que ha mandado a construir, que ha mandado a edificar, tienen que estar con miembros que somos nosotros que somos la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. En este discurso, la hermana nos enseña cómo tenemos que nosotros trabajar, ¿no? En cuanto cuando hay personas que están sufriendo, que están padeciendo enfermedades, cómo nosotros podemos ayudarles y traerles a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y también nosotros mismas, que también lo podemos necesitar. En la Iglesia de Jesucristo aprendemos esos convenios y las ordenanzas nosotros que tenemos que hacer, tanto para nosotros mismas y también para las personas, para que ya no están acá, para nuestros antepasados. También nosotros ayudar en esas cosas.
porque todo eso significa nosotros somos de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? De los santos de los últimos días. Y bien, hermanitas, yo voy a finalizar en la clase de hoy día de la hermana Reina Aburto, del discurso de la hermana, donde nosotros podemos volver a leerlo y a escucharlo. No importa cuántas veces sea, lo importante es que nosotros lo comprendamos, aprendamos y podamos actuar, ¿no? Y que nuestra fe aumente para así actuar y aplicar en nuestra vida lo que se nos está enseñando en este discurso. Y sé que estoy en el Evangelio de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador. Sé que nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Sé que este Evangelio restaurado de nuestro Padre Celestial fue restaurado para nosotros ser bendecidos, para nosotros ganar esas bendiciones de Dios, porque nosotros necesitamos de esas bendiciones de Dios. Pero no lo vamos a ganar así porque sí, sino cumpliendo, guardando los mandamientos de Dios, cumpliendo con las leyes de la Iglesia. Como dice la hermana, ¿no? La Iglesia es más que los edificios y la estructura eclesiástica. La Iglesia somos nosotros, los miembros, con Cristo a la cabeza, y el profeta como su portavoz. Comparto todo esto, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.